uno de ustedes, ¿sí? Dios los ama profundamente. Cada uno de nosotros fuimos diseñados para estar en la presencia de Dios. Cuando Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y semejanza, ¿sí? Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y es una Trinidad en la cual las tres personas se honran y se glorifican. Y de esa misma imagen nosotros fuimos creados para estar en su presencia y honrarlo y disfrutar de su amor. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Hoy espero poder transmitir lo que hay en el corazón de Dios a cada uno de ustedes, y por eso les pido el favor que me acompañen a Lucas capítulo 15. Hoy vamos a estar hablando sobre algunas parábolas, o sobre una parábola puntualmente. Pero me gustaría, bueno, el nombre de esta charla es Amados por el Padre. Siempre lucho con darle nombre a las charlas, ¿sí? Colóquenle el nombre que usted quiera, pero que sea un nombre relevante de lo que Dios hoy tiene para ustedes. Entonces, Lucas 15, vamos a leer un segundo, el versículo 1 y el versículo 2. ¿Sí? Yo voy a leer acá, yo tengo nueva traducción viviente. Si tienen ahí la traducción que quieran, está bien, ¿sí? Pero acompáñenme a leer. Dice, ¿qué pasa en el capítulo 15, versículo 1? Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Ok, lo que quiero hacer, bueno, hago un pequeño paréntesis, yo hago muchas preguntas, ¿sí? Entonces no se extrañen si empiezo a hacer varias preguntas, pero la primera pregunta es, ¿qué personas aparecen en el texto de Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2? Están personas pecadores, publicanos y de mala fama. Ay, perdón, piso esto acá, ¿sí? ¿Quiénes eran los publicanos? Eran personas que en teoría habían traicionado al pueblo judío, porque ellos cobraban los impuestos por Roma. Entonces, para los judíos un publicano era un traidor. Entonces decían, con Jesús estaban traidores y pecadores de mala fama. ¿Quién más estaba con Jesús en ese momento? Los fariseos. ¿Y qué decían los fariseos de Jesús? Este come con personas de mala fama. ¿Por qué come con personas de mala fama? ¿Sí? Y Jesús empieza a enseñar y usted utiliza dos parábolas. No vamos a centrarnos en eso hoy, que es la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Pero después de esto, en el versículo 11, ¿sí? Jesús dice que utiliza una enseñanza o una historia para ilustrar este punto mejor, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 11? Ya está acá. A ver, miramos. Ok, perfecto, gracias. Bueno, antes de llegar a este punto, las personas rechazadas por la sociedad, había algo en el mensaje de Jesús que les hacía llamar la atención, ¿sí? A las personas que eran de mala fama, el mensaje de Jesús, aunque eran mensajes fuertes, les llamaba la atención, deseaban estar ahí con Jesús. Y para los fariseos era un mensaje como de rechazo, ¿sí? Entonces Jesús va a contar una historia para puntualizar el corazón de cada grupo. Y dice Lucas capítulo 15 versículo 11, para ilustrar mejor esta enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La de la oveja perdida y la de la moneda perdida, ¿sí? Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos, ¿cierto? El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. ¿Quiénes estaban en esta historia? Un padre y 2 hijos. Esta historia comúnmente se llama, o la conocemos como el hijo pródigo. Si su Biblia tiene un título, va a ver que tiene ese título, el hijo pródigo. Pero hay que hacernos una pregunta, ¿qué es pródigo? ¿Qué significa pródigo? Pródigo es aquella persona que despilfarra o malgasta sus recursos. Hay otra definición bien interesante, que el pródigo es aquella persona que dispone o ofrece algo en cantidades elevadas. Ya más adelante vamos a volver a esta definición. Pero por el momento Jesús está contando una historia donde está diciendo, hay un padre y hay 2 hijos, ¿sí? ¿Y qué pasa con el primer hijo? ¿Sí?
El primer hijo le dice al padre, quiero mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Ahora, examinemos la petición del hijo. El hijo le está pidiendo la herencia, ¿cierto? Pero para poder entender por qué esta petición es insólita, tenemos que entender un poco las costumbres de esta época, ¿sí? Para que un hijo reciba una herencia, ¿qué tiene que pasar con el papá? Tiene que morir, ¿cierto? Entonces, ¿qué le está diciendo el hijo al papá? Prácticamente le está deseando ¿qué? Que se muera, ¿sí? Ahora, los padres, ¿sí? o los patriarcas en esa época eran personas de autoridad, eran personas muy respetadas, ¿sí? Por lo tanto, que el hijo tuviera el atrevimiento de decir esto era para que el padre respondiera de una manera como de autoridad, como decirle, oiga, ¿qué le pasa? O sea, él se estaba exponiendo a que el hijo fuera expulsado o fuera castigado, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje que el hijo le está transmitiendo al padre? Padre, quiero tus cosas, pero no te quiero a ti. Ese es el mensaje que le está dando el hijo al padre. Y yo creo que esto es importante porque dependiendo la imagen que nosotros tengamos de Dios, así mismo nosotros vamos a responder a Dios. Y acá hay una pregunta bien interesante para nosotros y es, ¿realmente nosotros queremos a Dios por Dios o por sus cosas? Para el hijo, su padre era un cajero, alguien que debía darle y proporcionarle y sostenerle porque sí. Ahora, ¿cuál es la respuesta de este padre? La respuesta natural era, hey, ¿qué le pasa? ¿Sí? Usted está faltando el respeto a su padre, ¿sí? Debía expulsarlo de su familia. Era lo normal y lo común de esa época. Pero el padre, ¿cómo responde? El padre dice que dividió, la Biblia dice que el padre dividió los bienes. Al hijo menor le correspondía 1/3, ¿sí? Porque al mayor se le da una doble porción de la herencia. Entonces, 2/3 para el mayor, 1/3 para el menor, ¿sí? Lo normal era que el padre respondiera con severidad, pero el padre muestra desde este momento un corazón generoso y un corazón misericordioso. Pocos días después, sigue en el texto, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Y aquí también quiero señalar algo, porque hay algunas versiones que dice, a ver si lo anoto acá, juntándolo todo. Si ustedes tienen una Reina Valera o si tienen una Biblia de las Américas, ¿sí? Va a decir que el hijo juntó todo. ¿Y aquí qué pudo haber significado esta historia? Él lo que pudo haber heredado, tal vez son tierras, ¿sí? Tal vez son parcelas. ¿Y qué hizo el hijo? Vendió esas parcelas por dinero, ¿sí? ¿Cuánto le puede haber costado al padre esas parcelas? ¿Cuánto trabajo, cuánto esfuerzo? ¿Y el hijo qué hizo? Lo cambió por nada, lo cambió por dinero. ¿Qué dice el texto? Cogió ese dinero y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Y al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Entonces él cogió este dinero, cogió esto que le costó a su padre mucho esfuerzo y trató de vivir la vida loca, ¿sí? Vive una vida desenfrenada, y cuando habla de la palabra desenfrenada, en el texto más certero es una vida disoluta. ¿Qué significa disoluta? Imagínense la vida más desenfrenada y loca. Eso fue lo que hizo el hijo menor. Ahora, ¿qué sigue pasando en la historia? Porque vemos que el hijo se gastó la plata, se la mecateó en cositas, ¿sí? Y luego, ¿qué hizo? Llegó un momento de necesidad, se quedó sin dinero, ¿sí? Y empezó a padecer hambre. Y luego, ¿qué hace? Convenció a agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada.
Y aquí nos muestra un poquito las consecuencias y lo que esta persona cultivó, lo que esta persona recogió de lo que sembró. Sembró una vida desenfrenada, recogió unas consecuencias nefastas. Y para esto tenemos que entender que para los judíos el animal más impuro que podía existir eran los cerdos. ¿Y él consiguió trabajo en qué? En alimentar cerdos. ¿Se imaginan el grado tan bajo en el que cayó el hijo menor? A tal punto que el animal más impuro no solo que los alimentaba, sino que por su necesidad deseaba comer de lo que comían los cerdos, pero no podía. Él intentó por todos sus medios y por todas sus fuerzas ser suficiente, tratar de valerse por sí mismo, pero no pudo, no lo logró. Sigue la historia y dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Y lo primero que pasa es que este hombre vive la vida loca y de un momento a otro entra en razón. Dice, no fui diseñado para esto. Y no sé si hay alguno acá que sienta esa pesadez o sienta esa carga de tal vez no vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Déjame decirte, Dios no te diseñó para esto. Dios te diseñó para estar cerca de Él. Entonces, el hijo entró en razón, se dio cuenta de que sus decisiones lo llevaron a un punto en donde estaba muy a lo más bajo que podía caer, ¿sí? Él reconoció su pobreza y su incapacidad. Y luego, ¿qué hizo? Dijo, ok, yo tengo que volver. Porque en la casa de mi padre, es interesante porque él dice, en la casa de mi padre hay pan. Hasta los jornaleros tienen pan. Entonces él dice, ok, voy a ponerme a calcular qué tengo que hacer para arrepentirme. Y hace un libreto y dice, ok, le voy a empezar a decir a mi papá, ¿sí? Como, no me consideres tu hijo. Hazme un trabajador, ¿sí? Él en su mente empezó a imaginarse como, ¿qué me podría decir mi papá? Para que yo le pueda responder, ¿sí? Pero para poder entender por qué este tema es tan complejo, tenemos que entender también en ese momento cuál era la posición del hijo. El hijo menor deshonró a la familia al pedirle a su padre su herencia. Y cuando se deshonra a la familia, muchas veces en la cultura judía, no basta solo con pedir disculpas, sino muchas veces tiene que pagar el costo de los daños que se hicieron. Ahora, ¿qué le dio el padre al hijo menor? 1/3 de la herencia. Entonces, ¿cuál puede ser el discurso del hijo? Cuando está diciendo esto de Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, hazme uno de tus jornaleros, ¿sí? Lo que el hijo puede estar diciendo es, Padre, aunque no tengo para pagarte la herencia que me diste, porque la falta que hizo fue grave y tenía que pagarla, ¿sí? Lo que el hijo está diciendo, aunque no tengo dinero, porque me lo gasté todo, déjame ser un trabajador y reunir el dinero para pagarte. No soy tu hijo, soy un trabajador y voy a trabajar por pagar el daño que hice. Sigue la historia y dice, entonces este hijo que cayó en cuenta, cayó en razón, regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Entonces examinemos qué pasa en este momento de la historia. Al regresar el hijo, ¿quién actúa primero? El padre, ¿sí? Dice que el padre lo vio a lo lejos. Y esto nos señala una cosa y es, el padre estaba esperando que el hijo volviera. Y no solo estaba esperando que el hijo volviera, sino el padre tenía su casa abierta. ¿Qué hubiera pasado con el hijo si el padre no lo estuviera recibiendo, si no estuviera preparado ahí? Y es lo mismo que Dios quiere decirle hoy, tal vez a esos hijos menores que están apartados de Él. Estoy esperando tu regreso a casa. Y pasa algo bien particular, es que el padre lo ve y ¿qué hace? ¿Qué hace el padre cuando lo ve? Corre.
¿Ustedes sabían que las personas importantes en esa época no corrían? Los demás tenían que correr por él. Porque ellos tenían sus túnicas y para correr tenían que arremangarse, tenían que como amarrarse para poder correr, ¿sí? Y siendo el padre de familia, la persona más importante, no le importa pasar la vergüenza de correr, corre por su hijo. Cuando el hijo era el que tenía que correr. Y el padre expresa su amor al hijo menor. ¿Qué hace con el hijo menor? Que dice que corre y ¿qué más hace? Lo abrazó y lo besó. Ok, imaginémonos entonces en la escena. El hijo, ¿qué estaba haciendo antes de llegar a la casa del padre? Alimentaba cerdos, ¿sí? Y estaba en una situación muy difícil. Imagínense el aspecto del hijo. Imagínense su ropa. Imagínense a qué olía. ¿Qué hace el padre? Lo abraza y lo besa. De tal manera nos ama también el Señor. Que aunque estábamos separados, que aunque estábamos contaminados y sucios por el pecado, Dios vino a morir por nosotros. Dios es un salvador por naturaleza. Y entonces, listo, llega el padre, abraza al hijo y entonces el hijo, primero para el hijo esa reacción es extraña. Porque para la época, o sea, lo normal no era que el padre hiciera eso, ¿sí? Sino que dijera, ok, reclamara el pago por el daño que había hecho el hijo menor. Pero al ver la reacción del padre como que dice, ok, eso está extraño, ¿sí? Yo tengo ya mi discurso, el que preparé, voy a empezar a decir el discurso. Entonces empieza, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿sí? Y ya iba a decir todo el libreto cuando el padre lo interrumpe. Si ustedes se dan cuenta, el hijo menor no alcanza a decir todo lo que tenía preparado. ¿Por qué es interrumpido? Sigue el versículo y dice, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. El padre no deja que el hijo termine con su libreto o con su excusa, ¿sí? Para que él lo acepte. El padre es quien dice, no voy a esperar que tú pagues o te ganes el derecho a entrar a la familia, porque yo soy el que cubro tu vergüenza. Y es interesante cuáles son los elementos que el padre manda a traer para el hijo, ¿sí? Lo primero que manda a traer es ¿qué? La ropa más guau, más importante. ¿Ustedes se imaginan cuál es la ropa más importante en esa familia? ¿De quién era? Del papá. Él mandó traer su propia ropa. Y eso hace un eco gigante en Juan capítulo 1, cuando Juan habla de Jesús y dice, Jesús era el verbo y estaba con Dios y era Dios. Y ese mismo Jesús que hizo, se despojó de toda su gloria, vino a la tierra a morir por nosotros. Y cuando nosotros lo aceptamos, Dios te mira y a quien miras a Jesús. Dios vino a morir por ti para que tú fueras revestido de Él. Y es lo que el padre está haciendo con el hijo menor. Lo está vistiendo con su ropa. Lo segundo que hace es, le pone un anillo, ¿cierto? Y el anillo representa autoridad. La Biblia dice que en el sacrificio de Cristo, Dios hizo una familia de reyes y sacerdotes, de embajadores. ¿Tú has pensado que tienes la autoridad de Dios en ti? Que Dios te empoderó para llevar su reino a los lugares donde tú estés. Y no se trata porque tú lo merezcas, se trata porque a Dios le plació así y su gracia es lo que te empodera. Le pone un calzado, ¿sí? ¿Ustedes saben en esa época qué personas no utilizaban zapatos? Los esclavos y los jornaleros. Ellos no usaban zapatos. ¿Quiénes usaban sandalias en esa época? Los hijos. Y lo que está haciendo el padre es diciéndole, no te voy a hacer jornalero.
No vas a ser un trabajador, vas a ser mi hijo. Y esto también hace un eco gigante. Juan capítulo 15 o 16 creo que es, que Jesús le está diciendo a sus discípulos: yo ya no los llamo a ustedes siervos. ¿Cómo los llama? Amigos. ¿Se dan de cuenta el tipo de relación que Jesús quiere tener con nosotros? No de siervos, sino de hijos y padres. Y luego lo que hace es mata un becerro y hace una fiesta. Ahora, en esa época no se comía carne todos los días, ¿sí? La carne era solo destinada para ocasiones especiales. Y de hecho, el padre no mata cualquier becerro. Él manda a matar ¿cuál? El más gordo, ¿sí? Ese era el becerro que se preparaba para las celebraciones más importantes. Y aquí nos está mostrando el corazón del padre. El padre, ¿por qué celebra? ¿Cuál es el mayor gozo que hay en el corazón del padre? Que el hijo ha vuelto, que el hijo volvió a su presencia, porque para eso nosotros fuimos diseñados, para estar con él. El amor de Dios y su gracia para todos los hijos menores que estamos acá puede cubrir cualquier ofensa. Nadie puede ganar el amor de Dios y su gracia, que es lo que estaba tratando de hacer el hijo menor. Voy a tener este loireto, voy a tratar de pagar mi deuda, voy a tratar de ganarme el amor de Dios. Pero Dios dice: mi amor no se gana, mi amor se recibe. Y tú tienes hoy la capacidad de decir: Señor, me puedo arrepentir tal vez de todo lo que hice mal, y hoy decido recibir tu amor. Pero la historia no acaba ahí, porque muchas veces ahí leemos esa historia y decimos: uy, chévere, ahí está el hijo pródigo, el hijo menor. Pero esta historia no se trata del hijo pródigo. Hay una segunda parte en esta historia, y es la vamos a mirar este tercer personaje, y es la del hijo mayor. Dice el texto que mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba, como, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba? Y le dice este sirviente: tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Y aquí es interesante porque el hijo pregunta: ¿qué pasó? Y el jornalero le dice: el hijo menor volvió, tu padre está celebrando, unámonos a la celebración que está haciendo el padre. Ahora, ¿cómo responde el hijo mayor a la petición de hacer parte de la celebración del padre? Versículo 28 dice: el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y su padre salió y le suplicó que entrara. Entonces volvamos a mirar como el cuadro y el panorama completo. ¿Cuál es la reacción del hermano mayor? El hermano mayor, ¿qué hizo? Hizo una pataleta. ¿Sí? Es muy probable que las personas se hayan dado cuenta de la actitud del hijo mayor, porque tal vez estaban en fiesta, el hijo mayor se paró en la puerta mostrando lo disgustado que estaba, a tal punto que el padre tuvo que salir y tuvo que decirle: entra. Así como el hermano mayor, como el hermano menor, el mayor está deshonrando al padre, porque en esa época no era común ir en contra de la voluntad del padre de familia. Y como vamos a ver más adelante, tal vez el hijo mayor trata de justificarse por su obediencia, pero esta actitud nos está mostrando lo que en realidad hay en su corazón. Él no estaba en la casa por su padre, él estaba en la casa por otra cosa. Esta historia se trata no de un hijo pródigo, sino de dos hijos perdidos, ambos alejados del padre. Ahora, ¿por qué el hermano mayor reacciona de esta manera? Miremos el versículo 29. Dice: pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y esto que está diciendo el hijo mayor nos revela su corazón. El mayor justifica su actitud o su pataleta a causa de la obediencia y las cosas que él ha hecho bien.
El mayor resalta que su obediencia está para conseguir un premio, que es lo que le está reclamando al padre. Ahora, preguntémonos, ¿de verdad el hijo, es verdad esto que dice el hijo mayor de que nunca me negué a hacer nada de lo que pediste? Versículos anteriores, ¿cuál es la invitación que le hacen al mayor? Ven a la celebración. ¿Cuál es la respuesta del mayor? No quiero. ¿No está dejando el hijo mayor en ridículo a su padre como el menor? Muchas veces nuestra actitud o nuestra obediencia está ligada a obtener algo de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Yo les confieso, yo soy un hijo mayor en rehabilitación, ¿sí? Porque muchas veces tratamos de acercarnos a Dios y estamos tratando de negociar con Él. Yo me porto bien, pero si tú me haces esto. Y cuando uno mira la vida real no es así. Dios te va a dar lo que tú necesitas, más no lo que tú quieres, ¿sí? Y muchas veces cuando nos estrellamos con esta consecuencia, esta circunstancia, sale en nuestro corazón y nos podemos examinar, ¿de verdad estoy obedeciendo a Dios porque le amo o porque estoy detrás de que me dé algo? Que es lo que le estaba pasando al hijo mayor. ¿Por qué? Y es importante entonces que ahora te hagas esta pregunta. ¿Tú por qué obedeces a Dios hoy? ¿En realidad porque le amas? ¿O tal vez hay alguna motivación ahí detrás que te esté influenciando a obedecer? El reclamo del hijo mayor es, yo nunca te he desobedecido, ¿sí? Y como no te he desobedecido, ¿no merezco algo mejor que el hijo de este hijo descarriado? ¿Sí? Sigamos leyendo, dice el versículo 30. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, ya no es su hermano, tome en consideración de esto, ya no es mi hermano, sino este hijo tuyo, ¿sí? Regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. ¿Qué era lo que el hijo mayor en realidad quería de su padre? ¿Qué era lo que motivaba su obediencia? Las riquezas de su padre. Es lo que le reclama al padre. ¿Acaso no mataste el ternero más grande? ¿No gastaste un poco de dinero en él? Al hijo mayor lo que le preocupaba era cómo su padre gastaba las riquezas de él en alguien que, entre comillas, no lo merecía. ¿Sí? El mayor alardeaba de su obediencia, pero no se daba cuenta que el orgullo de su corazón le ponía una barrera con Dios. Que así como el hijo menor estaba apartado de su padre, el hijo mayor también estaba apartado de su padre, disfrazado de obediencia. Y por esa razón es que no se podía alegrar de que el hijo menor volviera a casa. Por esa razón es que el hijo mayor le costaba que gastaran dinero en el hijo menor. ¿Sí? No recuerdo la cita en Romanos, pero cuando se habla de la interacción en la iglesia, en la comunidad, la Biblia nos llama a llorar con los que lloran y alegrarnos con los que están alegres, ¿cierto? Mire, y llorar con los que lloran, entre comillas, o sea, no estoy diciendo que sea muy fácil, pero entre comillas, es más fácil que alegrarse con los que se alegran. Porque nos podemos doler del dolor ajeno. Pero si ustedes se ponen a pensar, muchas veces es difícil alegrarnos con el éxito del otro, porque muchas veces permitimos en nuestra vida competencia. Muchas veces estamos en un concurso acá ministerial de quién ministra más, quién enseña más, quién hace más. Y se nos olvida que este es un lugar donde estamos hijos menores en rehabilitación. Nuestras actitudes muchas veces son así. Podemos estar con Dios, podemos estar en la iglesia. El hijo mayor estaba más cerca físicamente al padre que el hijo menor, pero el hijo mayor tenía su corazón lejos de su padre. Ahora, recordemos el contexto de esta historia. Jesús, ¿a quién le está contando esa historia? Publicanos, pecadores, que son el primer grupo, y fariseos. ¿Y qué es lo que le estaban diciendo los fariseos a Jesús? ¿Por qué comes con estas personas de mala fama? Y lo que Jesús está haciendo en este versículo, en esta historia, no es solo enseñar la historia del hijo menor que necesita gracia, sino la historia del hijo mayor que necesita humillarse, que necesita dejar atrás su orgullo. Las personas religiosas tratan de justificar su posición delante de Dios a través de lo que hacen y tratan de manipular las bendiciones de Dios a través de su obediencia.
y se estrellan muy duro cuando las cosas no van así. Cuando nos sentamos y cuando venga en algún momento una posición de juez a nuestra mente, no olvidemos que al igual que los hijos menores, los mayores necesitan de la gracia de Dios. Podemos usar nuestra moral, nuestro comportamiento para justificarnos y olvidarnos que es la obra de Cristo quien nos justifica. Nuestra obediencia no puede llevar más lejos, nuestra obediencia, entre comillas, nos puede llevar más lejos de Dios de lo que pensamos. Los fariseos y escribas ponían su esperanza en el cumplimiento estricto de las leyes y tradiciones. Y por eso confiaban en que se ganaban el favor de Dios haciendo estas obras. Pero Jesús vino y les enseñó que eso no es así. Que, como repetía antes, el favor de Dios se recibe, no se gana. Que nuestra obediencia no está ligada a obtener cosas de Dios, sino nuestra obediencia debe ser en consecuencia a experimentar el amor de Dios. Mire, y por eso les decía que soy un hermano mayor en rehabilitación. No hay mayor carga que tratar de ganarse el favor de Dios haciendo cosas. Porque tarde que temprano, te aseguro, vas a fallar. Y esa falla te va a pesar un montón. Y va a venir un sentimiento de culpabilidad enorme. Y vas a tratar de ganarte el favor de Dios haciendo más cosas. Esa es la vida religiosa. Pero cuando nos vemos como hijos amados, podemos acercarnos a Dios, como dice Hebreos 12, su trono es un trono de gracia y misericordia en donde nosotros nos podemos acercar y tener oportuno socorro. Cuando somos hijos amados y fallamos, nuestra reacción no es salir lejos de Dios. Nuestra reacción natural debería ser acercarnos a Dios, para que Dios nos restaure. Y la historia termina de esta manera, versículo 31 y 32. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Y es verdad, porque en el comienzo de la historia, el padre repartió la herencia. Entonces, él repartió en el hermano menor y lo que se quedó era para el mayor. Entonces, todo lo que tenía el padre era del menor, ¿sí? Pero él le dice: teníamos que celebrar este día, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Ambos hijos estaban equivocados, el menor y el mayor. Pero miren la respuesta del padre, especialmente en el mayor, especialmente después de la pataleta, especialmente después de decirle las cosas. ¿Cómo responde el padre? Vuelve a responder con gracia y con amor, como lo hizo con el menor. Le explica, aunque él podría exigirle al hijo mayor qué le pasa, ¿sí? Él trata de explicarle: mira, todo lo que tengo es tuyo, ¿sí? Pero es necesario celebrar. ¿No entiendes que tu hermano estaba perdido y ahora ha vuelto con nosotros? Ambos hijos estaban equivocados, pero ambos hijos son amados por el Padre. Pero la historia termina acá. No sabemos qué pasó con el hermano mayor, si decidió entrar o no a la celebración. Y es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Muchas veces como hermanos mayores, o muchas veces cuando nos volvemos religiosos, nos volvemos jueces de otros y no podemos alegrarnos de que otros vengan a casa. Y el deseo del corazón de Dios es que nos alegremos, que los hijos menores han vuelto en casa. Por eso hay una pregunta para nosotros hoy: es: ¿tú cómo vas a responder cuando alguien vuelve a casa? Cuando alguien vuelve a este lugar. ¿Lo vas a abrazar como el Padre lo abraza, o vas a juzgarlo? Por eso la historia queda abierta ahí y queda respuesta de los espectadores o de los que están recibiendo. Ahora, acá hay dos actitudes, y por eso le colocaba el nombre de esta charla: ser amados por el Padre, porque cuando nosotros somos amados por Dios, podemos responder de la manera correcta. Podemos acercarnos como lo hizo el hijo menor, y podemos quitarnos la carga de tener que obedecer para ganar algo como el hijo mayor. Y acá solo voy a mencionar rápidamente algunas actitudes y algunas comparativas de cuando vivimos como hijos amados versus cuando vivimos como hijos menores o hijos mayores. Cuando vivimos como hijos menores o mayores, somos motivados por el temor. Nuestra obediencia es motivada por el temor. Ay, si yo no hago esto, Dios me va a hacer algo malo, o me va a castigar, o va a hacer algo. Y esto nos muestra es que
inseguridad y desconfianza. El hijo que es amado por Dios, que es lo que yo sentía cuando estábamos en la alabanza y que Dios ponía este sentir en mi corazón de que ustedes son muy amados, ¿sí? Es que el hijo que es amado y que se siente amado es motivado por amor, obedece por amor. Y algo bien particular, y es que cuando Jesús empieza su ministerio y es bautizado, las primeras palabras que menciona el Padre no son: esta es la persona que vine, escúchenlo todos a él. Bueno, eso creo que sí lo dijo, ¿sí? Lo primero que dice el Padre de Jesús es: este es mi Hijo amado, me complazco de él. Y yo creo que este mensaje también es el mensaje que todo hijo de Dios quiere escuchar. Dios quiere decirle a cada uno de ustedes: ustedes son mis hijos amados, me complazco de ustedes. Cuando ustedes viven esa realidad, van a obedecer en respuesta a ese amor, no por temor. El hijo que responde por amor confía en lo que Dios ha dicho de él, confía a pesar de las circunstancias. Miren, las circunstancias son las mejores maneras en las cuales Dios trabaja nuestro carácter. Dios quiere formar la imagen de su Hijo en nosotros. Por eso fue que vino. Y por ejemplo, en 1 de Pedro, en el capítulo 1, dice que las pruebas están para formar nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro carácter, para que cada día nos parezcamos más a Él. Si vivimos como hijos menores o hijos mayores, vamos a quejarnos un montón. Señor, ¿por qué a este le das? Señor, ¿por qué este hace esto? Señor, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Pero cuando vivimos como hijos amados de Él, aprendemos a decir: Señor, estás formando mi vida, estás formando mi carácter. Confío en ti, que es la manera como Jesús respondió en el desierto. Inmediatamente cuando el Padre dijo esas palabras de Jesús, Jesús fue tentado, ¿cierto? Pero Él respondió de la manera correcta. ¿Por qué? Porque Él sabía que era un hijo amado por el Padre. El hijo que vive como hermano menor o hermano mayor basa su vida en el hacer, ¿sí? Su valor está en lo que hace, en los dones, en los talentos, en los ministerios. Vive en constante comparación y competencia. Y cuando las cosas no son como él quiere, critica. Y el orgullo del hijo menor o el hijo mayor está en sus logros. Pero el hijo que aprende a ser amado por Dios y aprende a recibir este amor, basa su valor en lo que es, no en lo que hace. Su gozo está en: soy un hijo amado por Dios. Actúa desde la verdad de que es amado y aceptado. Aprende a ver a Dios en cada circunstancia. Y el orgullo del hijo amado no es lo que hace. El orgullo del hijo amado es su relación con Dios. No recuerdo si es un Proverbios o es un Salmo, el que dice, Dios dice como: si en algo si ustedes se quieren enorgullecer es en conocerme y en entenderme. ¿Sí? Y si en algo te quieres enorgullecer es en tu relación con Dios, en cómo lo conoces, en cómo descubres cada día su corazón, cada día cómo descubres lo que apasiona, lo que le apasiona a Él. El hijo menor o el hijo mayor basa su imagen con respecto a lo que otros dicen de él. Y por eso vive en constante baja autoestima, en rechazo, ¿sí? Y ve las adversidades como obstáculos. El hijo que se siente amado por Dios está seguro en el amor del Padre, ve las adversidades como oportunidad, se involucra en cualquier ministerio, así se vea o no se vea, paga el costo que sea, porque sabe que aunque lo pierda todo, lo tiene todo. No sé si me hago entender, ¿sí? Aunque tenga que entregarlo todo físicamente, tiene el amor del Padre y con eso basta. Pero el hijo que vive como menor o como mayor, le cuesta entregarlo todo, porque está buscando llenarse de las algarrobas de los cerdos, o está buscando llenarse de los tesoros de esta tierra. Pero el hijo mayor sabe que lo tiene todo y por eso lo puede perder todo. ¿Cuál es la motivación con respecto a la santidad de un hijo menor o un hijo mayor? Cumplir las normas para no ser rechazado. Opera por disciplina, opera por mantener una reputación, como le pasó a Saúl. El hijo que vive amado por el Padre opera por deleite porque quiere agradar a Dios.
El amor es más poderoso para hacer las cosas que la disciplina. Y en este contraste podemos ver a David. David decía, una sola cosa deseo y esta buscaré. Y es estar todo el tiempo en la presencia de Dios. Cuando aprendemos a operar por amor, solo deseamos estar en la presencia de Dios. Y eso se traduce en una vida que demuestra amor a otros. Bueno, acá hay muchas más cosas, pero quiero pasar ya como al punto final. Y la pregunta es, y aquí hay dos preguntas interesantes, y es, ¿quién eres tú? ¿Un hijo menor? ¿Un hijo mayor? ¿Cómo estás viendo a Dios? Porque la manera en cómo tú veas a Dios va a determinar la manera en cómo va a ser tu relación con Dios. ¿Sí? La parábola de los talentos nos lo enseña. ¿Sí? Dios dio a uno 10, a otro 5 y a otro 1. El de 10 respondió, el de 5 respondió, pero el de 1 no respondió. ¿Cuál fue la excusa de él? Señor, yo sé que tú eres un siervo, un señor severo. Y por eso tuve miedo y escondí la moneda. Pero los otros 2 no tenían esa imagen del Señor y por eso pudieron responder. Por eso la pregunta para ti hoy es, ¿quién es Dios para ti hoy? ¿Es un Padre amoroso? ¿O es un Dios que tú tienes que ganarte su aceptación por las cosas que haces? ¿Es un Dios que te abraza? ¿O es un Dios que ni te mira? Y por eso Dios me colocaba este mensaje en mi corazón y era el tema de, ustedes son amados por Dios. La historia del hijo pródigo nos lo enseña. Pero ahora la tarea es, ¿ustedes se creen que son hijos amados? ¿Ustedes quieren recibir ese amor del Padre? Y cuando lo reciban, déjenme decirles que su vida va a cambiar por completo. Las cosas que hagan, tanto en este local como por fuera, van a ser diferentes. Muchas veces no van a tener ni siquiera que abrir la boca para compartir el evangelio, porque sus vidas van a ser testimonios para otros. Así operan los hijos que viven y que se creen esta verdad de que son amados por el Padre. Así que déjenme orar por ustedes, orar por esto que Dios está trayendo acá. Y les pido también que se examinen, ¿sí? Si la retroalimentación es, me rajé porque soy el hijo menor o soy el hijo mayor, mire, en la casa del Padre sobreabunda la gracia. Y ustedes pueden venir hoy y decirles, Señor, tal vez traté de comprar tu aceptación, o tal vez hoy tengo tanta vergüenza que no me puedo acercar, pero decido creer hoy en tu amor. Decido creer tu verdad. Confiesa en tu corazón eso que te tiene bloqueado con el Señor. Eso que no te permite acercarte al Padre. Y sé que el Señor va a empezar a operar en eso que te estorba. Padre, y te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque así como muestras gracia al hijo menor y al hijo mayor, así muestras una gracia escandalosa a nuestras vidas. Señor, hoy te queremos pedir perdón si hemos tratado de ganarnos tu aprobación. O si aún nos hemos apartado de ti, Señor, y nos hemos ido muy lejos. Señor, te pido porque hoy a través de tu Espíritu Santo estés trayendo tu amor. Ese amor que nos abraza. Ese amor que nos dice, tú no eres un siervo, tú eres un hijo amado del Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú dices, Señor, en tu palabra, que nos restauras, que nos colocas ropas nuevas, que nos colocas un anillo, nos das autoridad. Que eres tú el primero, el que quiere venir a sanar nuestra vida. Eres el primero que quiere venir a cubrir nuestra vergüenza. Señor, te pido porque nos devuelvas a ese diseño original de estar en tu presencia, de estar cerca a ti. Hoy oro, Señor, por todos estos hijos pródigos o estos hermanos mayores, Señor, porque tu amor los esté abrazando.
porque tu amor esté tumbando ese corazón de piedra y esté convirtiendo esto en un corazón de carne. Hoy oro, Señor, porque quites toda mentira de nuestras vidas. Y así como tu palabra lo dice, que tu verdad sea trayendo libertad. Que tu amor esté trayendo consolación. Que tu amor esté abrazándonos. Señor, tu amor nos alcanza allí donde estamos. Tu palabra dice que tu amor es tan grande y tan profundo que aunque intentáramos irnos de tu amor, no podemos irnos de tu amor. Permítenos confiar en que tus planes son buenos para nosotros. Señor, tú prometiste que ibas a caminar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tú ibas a estar allá en cada circunstancia difícil. Permítenos ver cada circunstancia que estamos viviendo como una oportunidad para que tu amor sea expresado en nosotros, para poder disfrutar de tu amor. Trae esta identidad de que somos hijos amados. Trae esta identidad de que somos hijos aceptados, que el sacrificio de Cristo es suficiente. Gracias porque tú preparas una mesa delante de nosotros. Gracias porque estás preparando una morada para nosotros. Señor, te damos gracias porque cuando te veamos vamos a ser como tú. Y esta esperanza nos permite permanecer firmes en tu amor. Señor, quita aquellas cosas que no nos permiten decir te amo. Permítenos que en este tiempo podamos enamorarnos cada vez más de ti. Sana nuestras heridas, Señor. Aún, Señor, decido hoy perdonar a aquellas personas que me ofendieron. Aún si son de esta casa o no son de esta casa. Suelto toda raíz de amargura para poder abrazar tu amor. Tenemos esta esperanza, Señor, de que tú haces la obra, de que tú comenzaste la obra en cada uno de nosotros, Señor, y la vas a terminar. Damos gracias, Señor, porque siempre estás allí y porque aunque nuestro esfuerzo parezca difícil, tu Espíritu Santo lo hace posible. Por eso reconocemos nuestra incapacidad. No podemos por nosotros mismos. Por eso te pedimos, papá, ayúdanos. Ayúdanos, papá. Te alzamos los brazos para que tú nos puedas ayudar. Y damos gracias porque tú eres un papá bueno, porque tú eres un Abba Padre que nos toma de la mano y camina con nosotros. Que nos dice, hijo, todo está bien. Papá está contigo. No importa si te equivocas, yo estoy allí para levantarte. Yo estoy allí para sanar toda herida. No tienes que tratar de ganar afecto, no tienes que tratar de ganarte mi amor. Te amo desde que te vi en el vientre. Tus planes están en mi libro. Te conozco desde el inicio y no he dejado de estar solo. No has dejado de estar solo. Te he acompañado desde ese momento. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias, Señor, por tu amor que no lo entendemos, pero hoy decimos, lo recibimos. Gracias, papá.